Juan capítulo 19, los versículos del 38 al 40 nos dicen que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En una sociedad nacionalista como era la judía, uno no podía pensar ni actuar de una manera diferente a como había sido establecido por el pensamiento único que en aquel momento les gobernaba. Esto ocurre, como hemos visto ya, en cualquier sociedad nacionalista. No puedes pensar distinto a como piensa a como marca el pensamiento único, porque si tienes un pensamiento diferente, eres marginado, eres perseguido y eres anulado en todos los ámbitos donde puedas desarrollar tu actividad. Este era el miedo que tanto José de Arimatea como Nicodemo manifestaban. Uno, recordaréis, que fue a ver al Señor de noche, y el otro era discípulo secretamente. Había más judíos que creían en secreto que Jesús era el verdadero Mesías, y sin embargo no tuvieron el valor de confesarlo ni de enfrentarse a las consecuencias. El que Nicodemo fuese miembro del Sanedrín implicaba que tenía mucho que perder si lo identificaban con Cristo. Su reputación, su influencia, su trabajo, su posición social tenían mucho que perder si le identificaban. Es lo que ya hemos visto, que se le llama el temor al hombre. Cuando se teme al hombre y no se teme a Dios, hay multitud de mandamientos que se transgreden y gran cantidad de principios que se pasan por alto. Es una auténtica calamidad que el temor al hombre se afiance en los corazones de los creyentes, porque los deja inservibles para servir a Cristo, porque el miedo al hombre es el que manda, no la obediencia a Cristo. Ya estuvimos hablando la semana pasada del valor como una característica del hombre. Ahora bien, el hecho de que se haya presentado el valor como la virtud fundamental del hombre cristiano no quiere decir que las mujeres tienen una justificación para no poseer también ese valor, porque hay algo así como el valor femenino. Por ejemplo, si Esther hubiera carecido de ese valor espiritual producido por la conciencia de que Dios está con nosotros y que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aunque nos cueste la vida, si ella no hubiera tenido estas convicciones, no habría tomado la determinación de presentarse delante del rey, ni hubiera dicho aquellas palabras que aparecen en la Escritura donde ella dice: si perezco, que perezca, pero lo importante es lo que tengo que hacer. Era una mujer, por tanto, con valor. Se requiere también a una mujer con valor para que ocupe el lugar que le corresponde en su hogar. Así que si tienes un marido que se parece a lo que tiene que ser un hombre según el perfil bíblico, no de una forma perfecta, porque ninguno lo vamos a ser, pero sí de una forma estable y madura, entonces tienes que darle gracias a Dios por tu marido. Pero si ese no es tu caso, si tu marido no ocupa el lugar que debe ocupar, no solamente debes redoblar tus oraciones por tu esposo para que llegue a ser la clase de marido que debe ser, sino también guiarle con paciencia para que entienda sus responsabilidades, las asuma y las ponga por obra. Esto es difícil de hacerlo, pero tenemos que ejercer la paciencia para las esposas, para guiar a sus maridos a que tomen el lugar y el papel que las Escrituras le conceden como cabeza del hogar. Ahora bien, si el marido, porque le resulta mucho más cómodo, deja de ser la cabeza del hogar de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y no ejerce como tal, mucho nos tememos que la esposa tendrá que ocupar obligatoriamente ese papel que el marido, por desidia, ha dejado de lado. Entonces nos encontramos con hogares que son lo contrario a lo que la Escritura establece, y donde no se puede hablar de ejemplo ni de testimonio, ni podemos hablarles a otros, porque nuestro propio hogar está al revés de como bíblicamente debería estar establecido. Recordad que el esposo tiene una autoridad delegada por Cristo, que es su cabeza. La mujer tiene su autoridad en el esposo, que es su cabeza. Sin embargo, el marido tiene que ejercer esa responsabilidad desde el amor
y no desde el despotismo. Eso lo tienen que tener claro los maridos. La responsabilidad se ejerce desde el amor. En cuanto digas en tu casa que esto se hace así porque tú lo dices, quedas inutilizado, porque esa no es la enseñanza bíblica. El hogar no es una dictadura déspota, aunque tampoco es una democracia. Por lo tanto, tienes que orar, si eres el esposo, para que el Señor te guíe a la hora de dirigir tu hogar, porque lo tienes que hacer con amor, con ternura y con sabiduría, porque no puedes imponer las cosas, porque tú eres el cabeza de familia. Tienes que guiar a tu familia con amor para que hagan lo que tienen que hacer. Por otra parte, que recuerden las esposas el papel que tienen asignados los esposos. Aunque el marido sea cabeza del hogar, no puede asumir el peso de cada área de la casa, llevando las cosas a tal extremo que parezca el esposo más un siervo que el cabeza de familia. Porque el cabeza de familia está para supervisar, dirigir, orientar y tomar decisiones, pero no para que parezca el criado de la casa. Es decir, como mi esposo es tan buen esposo, es que es el criado de todos. Porque entonces estaremos cometiendo un abuso en cuanto a su papel, y esto nos traerá graves consecuencias. A la mujer la va a convertir en una caprichosa, porque claro, todo lo que ella dice, el esposo si iguana lo hace. Y a los hijos en unos déspotas, porque todo lo que se les ocurre pedir, el papá rápidamente va y asume esa posición. Para los que son madres, también encontramos aplicaciones prácticas en las enseñanzas que deben hacer recaer sobre los hijos varones, que es donde nos vamos a centrar. Así que las jóvenes, las niñas y las mujeres en general, que se aseguren bien cuando van a escoger un marido que cumple con los requisitos bíblicos, y si no cumple los requisitos bíblicos, que se vaya con su mamá, porque entonces tendréis muchos problemas el día de mañana si os casáis con hombres que no cumplen los requisitos bíblicos. Para que cumplan requisitos bíblicos tenemos que comenzar por el hogar. Nos encontramos aplicaciones prácticas en la enseñanza que hay que hacer recaer sobre los varones, sobre los hijos varones, para que sean la clase de hombres que tienen que llegar a ser. Y si son mujeres, para que puedan casarse el día de mañana y tengan su espíritu con discernimiento y se puedan casar con aquella clase de hombres que responden a los requisitos bíblicos. Si tenemos claros estos principios, nos vamos a quitar muchos problemas futuros, y también el hecho de que si no los aplicamos vamos a traer sobre las vidas de nuestros hijos multitud de desgracias, porque no hay desgracia mayor que pueda ocurrir en condiciones normales en un hogar que los que se van a casar no tengan nada en común, tengan los papeles cambiados y cada cosa esté según el criterio de cada cual y no basado en las Escrituras. Es importante, por tanto, que enseñemos estas cosas a nuestras hijas para que busquen maridos que realmente cumplan los requisitos bíblicos, y es importante que si criamos hombres, si criamos niños, para que lleguen a hombres, puedan tener aquellas características que tienen que ver con el valor cristiano. Hoy vamos a ver 4 aspectos que se deben destacar en el hombre cristiano como hombre. Vamos a ver cómo tiene que actuar delante de sus hijos, delante de la iglesia, delante de su trabajo y delante del mundo. ¿Qué tiene que hacer el hombre delante de sus hijos? El verdadero valor que se tiene que ejercer en el contexto de la paternidad se resume, según un comentarista, en la siguiente frase: proveer disciplina y enseñanza a los hijos apoyada en el ejemplo y basada en el amor. Por lo tanto, esas son las cosas que tenemos que tener claras: apoyada en el ejemplo y basada en el amor. Si nosotros no somos capaces de dar ejemplo a nuestros hijos, olvidaos de que las cosas vayan por el camino que quieren ir. Es decir, tú no le puedes imponer a tu hijo que actúe de una determinada manera si tú como padre estás actuando en dirección contraria. Dice Efesios 6:4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra padres que aparece aquí en este texto se refiere al padre, al varón, no a los padres, no al padre y a la madre, no, al padre. El apóstol se dirige a los hombres que son los que ejercen como cabeza del hogar. La palabra criar significa aquí llevar a los hijos hacia la madurez. Ahora, si tenemos un padre infantil nos va a ser bastante difícil. Por lo tanto, el padre infantil tendrá primero que
coger las riendas de su hogar, empaparse de las Escrituras y dirigir su hogar como corresponde. Con lo cual, lo que nos está enseñando la Escritura es que el padre se debe involucrar en el desarrollo físico, mental y espiritual de sus hijos. Aquel padre que dice: yo, como trabajo mucho, que tengo que ganar dinero y traerlo para mi casa, ahí se acaba mi responsabilidad, realmente es un irresponsable, porque la Escritura le otorga el papel a los padres como aquellos que tienen que proveer material, social y espiritualmente para sus hijos, no solamente material. Por lo tanto, recordad que esto no es un asunto exclusivo de la madre, no, porque Pablo está dirigiéndose directamente al padre, al cabeza de familia, que tiene que criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto, desde luego, es lo opuesto a esa tendencia pasiva e indulgente que deja a los niños seguir sus deseos y que hagan lo que quieren hacer los niños, que está en común en nuestros días. La Escritura nos enseña que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto requiere un esfuerzo importante, porque ya sabéis cómo son los niños. Como se les ponga algo entre ceja y ceja, son incansables. Pues más incansable tiene que ser el padre. ¿Cuándo comienza esta tarea de aplicar la disciplina y amonestación del Señor? Cuando tengan quizá 12 años, 13, que ya puedan empezar a pensar bien, 15 años. Pues la Escritura nos dice que tiene que empezar desde temprano, desde su más tierna infancia. Dice el libro de Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Porque si le vas a castigar cuando tiene 18 años y no has hecho nada durante los 18 años primero, más vale que te dediques a otra cosa. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto, la disciplina y la amonestación del Señor empiezan desde que nacen. Se nos advierte que hay una etapa en la que todavía hay esperanza. Debemos comenzar en el momento en el que la mente del niño no hay principios fijos ni hábitos formados que le lleven a ir por otro derrotero. Tenemos que poner en su mente los principios que les van a ayudar para desarrollarse como personas y que puedan alcanzar la madurez. Debemos aprovechar el terreno fresco de su mente para formar el carácter y la mente del niño. Y para eso hay que esforzarse. No es dejar a los niños que hagan lo que quieran y que se vayan formando solos de acuerdo a la moda y a la corriente social que nos invade, sino que los padres cristianos deben formar a sus hijos con una mente cristiana. Tenemos que tener cuidado porque no podemos ampararnos en que son niños para excusarles en hechos tales como que sean unos maleducados. Ya habréis visto muchas veces que cuando un niño le dice una palabra indebida a un mayor, bueno, es que es un niño. Bueno, quizás si le da un tortazo, el niño empieza a entender que hay una conexión entre cuando habla mal y recibe un castigo. No podemos consentir la rebelión en los niños, no podemos consentir las faltas de respeto y no podemos consentir las rabietas, estas que empiezan a chillar y se pasan media hora chillando. Eso en un hogar cristiano, en una familia cristiana, no se puede consentir. Esto lo vemos en la gente del mundo, pero nosotros no aprendemos esto en la Escritura. Hay una conexión entre los pecados pequeños y los grandes. Y hay una conexión entre corregir los pecados desde pequeño a corregirlos desde grandes. El secreto está en doblegar el árbol tierno antes de que sea demasiado tarde y no podamos enderezar ese árbol, porque ya se ha hecho tan robusto que es imposible ponerlo en su sitio. Ante esto viene a nuestra mente el pecado de Elí. Todos recordaréis Elí, en tiempos del profeta Samuel, de qué manera, aún siendo un hombre piadoso, no puso a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No supo enseñar a sus hijos a vivir en temor delante de Dios. Y este padre tuvo que ver morir a sus 2 hijos en un solo día por ser un irresponsable, por no moldear a tiempo el carácter de sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Y eso trajo consecuencias terribles por la vida de sus hijos. Otro tanto tenemos que decir de David, un hombre de Dios, pero que no supo aplicar la disciplina en su casa, y eso le trajo enormes dificultades. 2 sublevaciones para quitarlos como rey y un desastre en su familia colosal. Todo esto nos muestra, son ejemplos que nos da la Escritura para que sepamos cuál es el papel que tiene que tomar el padre y de qué cosas debe de huir. El padre tiene que pasar tiempo con sus hijos o no podrá realizar la tarea de moldear su carácter. Y pasar tiempo con los hijos no es irte al parque con ellos, soltarlos, que estén ahí 2 horas correteando, las 2 horas los recoges y te los llevas a casa. Ya he estado tiempo con mis hijos. No. Has hecho de
del papel de guardería, pero no has pasado tiempo con tus hijos, no has estado enseñándoles, no has estado moldeando su trabajo, su mente. Para moldear el carácter de nuestros hijos tenemos que prestarle atención, tenemos que corregir sus malos hábitos, tenemos que corregir sus contestaciones, tenemos que corregir sus actitudes, hay que estar con ellos de una forma muy cercana con ese propósito, de forma incansable. Algunas hermanas aquí saben lo que es esto de ser incansables, porque los niños son tozudos en grado superlativo. Pues nosotros no podemos cejar ante la tozudez de los niños en nuestro empeño de ponerlos en su sitio y que hagan exactamente lo que tienen que hacer. Es un periodo de formación del niño que precisa nuestra máxima atención y nos va a agotar. Ahora, si no queremos llorar mañana, tenemos que llorar hoy. Si no queremos llorar mañana, tenemos que llorar hoy. Si no son corregidos, van a ser unos niños respondones, van a hacer desaires, van a ser unos caprichosos, van a seguir interrumpiendo todas tus conversaciones, y cuando te reúnas con más gente, como ocurre con la gente del mundo, cuando te reúnes con más gente que tiene niños, los niños son el centro de atención y no puedes hablar de nada salvo atender a los niños en sus caprichos y en sus derivas. Cuando alguna de estas cosas ocurren, los padres tienen un verdadero problema en su casa. Si no son corregidos todos estos asuntos de una manera contundente, el día de mañana te verás como padre en una grave situación con ellos, porque te van a despreciar, van a ser indiferentes, y todo viene como causa de que tú has fomentado la rebelión, es decir, no la has corregido. En segundo lugar, vamos a ver el hombre respecto a la Iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5 se nos expone lo que se espera de un pastor, y se nos dice allí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Ahora bien, si alguien cree que en el asunto de gobernar su casa hay alguna diferencia entre la familia del pastor, que por supuesto tiene que vivir modélicamente, y además se lo vamos a exigir por artículo 33, que tiene que vivir así, pero yo, como no soy familia del pastor, puedo vivir como me dé la gana, si alguno piensa que hay esa diferencia, se equivoca completamente. Si alguien cree que el pastor tiene siempre que estar tirando del carro y dando ejemplo, mientras los demás viven en la desidia, la apatía y el ocio, se equivocan por completo. En la Iglesia necesitamos hombres. Necesitamos hombres. Tú, que eres cristiano, cabeza de un hogar cristiano, tienes las mismas exigencias en tu casa que el pastor en la suya. Tienes las mismas exigencias. Aquí se nos habla de gobernar con toda honestidad, y este término señala la característica que le permite a una persona ganarse el respeto de otra, y tú en tu casa te debes haber ganado el respeto de tu familia. Hendriksen dice que se trata de una autoridad que es ejercida con tal firmeza que haga entender a sus hijos que es aconsejable que obedezcan. Es aconsejable. Si los niños no te obedecen a ti, no obedecerán a Dios. Si los niños no te obedecen a ti, no obedecerán a Dios. Es el hombre, por tanto, el que debe marcar el paso en la vida espiritual de su casa. Ese mismo hombre debe de ponerse en primera línea para todas las actividades que se van a desarrollar en la Iglesia, porque es un hombre de Dios, es un hombre cristiano, y tiene que estar dispuesto y determinado a participar en todo lo que la Iglesia, y él forma parte de la Iglesia, tiene que hacer. No debe esperar a que tiren de él continuamente, como si fuera un niño pequeño. Ya sabes que cuando salimos de casa hay que ir tirando de los niños, sobre todo si son pequeños, continuamente, a ver si salimos de casa. Lo triste es que en la Iglesia esto puede ocurrir, que haya que ir tirando de los hombres como si fueran niños. Un hombre cristiano debe tomar la iniciativa ante todos los trabajos que hay que desarrollar en los ámbitos de la Iglesia. Debe tomar la iniciativa. Y hay muchas cosas que hacer. Debe estar también presente en todas las reuniones oficiales que la Iglesia haya establecido. Y esto es importante que lo tengas en cuenta, porque tú, como hombre cristiano, debes asumir la responsabilidad para con la Iglesia de que tú vas a estar ahí cuando la Iglesia está, y vas a estar dando el do de pecho cuando la Iglesia está. Tú no puedes permitirte la dejación o el abandono de tus responsabilidades y transmitir ese ejemplo a tu esposa.
transmitir ese ejemplo a tus hijos, transmitir ese ejemplo a tus hermanos en Cristo y transmitir ese ejemplo a todos los que te rodean. ¿Cuál es la importancia para ti que tiene la Iglesia? No, yo soy cristiano, pero no tengo nada que ver con la Iglesia. Pues te estás equivocando, porque en la Iglesia necesitamos hombres con valor, determinados a hacer lo que hay que hacer, y que no haya que tirar de ellos y tirar y estirar y estirar, porque al final se cansa el que tiene que tirar tanto del carro. Por lo tanto, necesitamos hombres que estén activos dentro de las necesidades de la Iglesia. Este valor respecto a la Iglesia tiene que ser ejercido sin importar nuestra comodidad. Es que vengo de cansado y no me apetece nada ir al culto, así que me quedo en mi casa. Claro que si eso se lo preguntamos a Antonio, a Miguel, a quien se lo preguntemos, lo mismo dicen que están, que salen disparados para acá porque tienen efervescencia en la sangre para venir. Es que, hermanos, todos estamos cansados. Todos estamos cansados. Entonces, si alguien dice que estoy muy cansado para ir, que recuerde que todos estamos cansados. Ahora, si tú no vienes, el otro no viene, el otro no viene, el otro no viene, pues ¿qué os parece si cerramos la iglesia? ¿Qué os parece? ¿Podemos cerrar la iglesia? Porque es que no me apetece ir hoy a la iglesia. El hombre que posee valor cristiano no se mueve por su conveniencia ni por sus deseos, sino por sus responsabilidades. A que a ninguno de nosotros el lunes por la mañana le decimos al jefe: mira, ayer es que estuve con mis amigos y hoy es que no me apetece ir a trabajar, así que ya iré mañana. A que a ninguno se le ocurre decirle eso al jefe, pero sí que tenemos la libertad de decirlo en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, nuestro valor como hombres queda realmente en una posición bastante ridícula, porque el ejemplo que también le estamos dando a nuestros hijos es que, hijo mío, si tú estás cansado, no te preocupes, no tienes que ir a la iglesia. Queremos iglesias fuertes, iglesias que proclamen el Evangelio, iglesias que prediquen el Evangelio más allá de nuestras paredes. Queremos ser una iglesia en orden, tal y como Dios lo establece. Pero hoy estoy muy cansado, luego otro día. Necesitamos maridos fieles con Cristo, que asuman sus responsabilidades delante de quien es su cabeza, para liderar lo que Él ha puesto en sus manos. Y ha puesto en sus manos a sus hijos, ha puesto en sus manos a sus esposas, ha puesto en sus manos su trabajo, ha puesto en sus manos la iglesia. Necesitamos hombres. Porque si siempre tienes una buena excusa para no estar atendiendo esas responsabilidades delante de la iglesia, ¿cómo podrá la iglesia progresar, ser de testimonio y cumplir su función si todos hacen lo mismo? ¿Cómo lo puede hacer? La Iglesia de Cristo necesita hombres que asuman en la iglesia la posición en la que Cristo los ha colocado como hombres. Por eso tienen que estar liderando. Y tienen que tener valor. Y no tienen que tenerle miedo ni al cansancio, ni al frío, ni a cómo me encuentro, ni he tenido mucho agobio hoy en el trabajo. Hombres que marquen el paso, hombres que marquen el curso de la iglesia local por medio de su ejemplo y por medio de su presencia, apoyando el ministerio de la iglesia. Cuando un cabeza de familia no tiene en cuenta sus responsabilidades delante de su familia respecto a la iglesia, lo que hace es menospreciar el nombre de Cristo, que es su cabeza. Y está demostrando, por supuesto, que es un cobarde, que le puede más su cansancio, sus deseos, sus compromisos familiares o sociales, le resultan de más importancia que sus responsabilidades. ¿Con qué autoridad le va a hablar a sus hijos de responsabilidades cuando él es un irresponsable? ¿Con qué autoridad le va a hablar a sus hijos del esfuerzo cuando en un área tan importante como es la de estar como un hombre en la iglesia, manteniendo el ministerio y apoyando y liderando, resulta que su conducta es completamente reprochable? En todo esto, las niñas y jóvenes tienen mucho que apuntar para sus futuros maridos. Así que cada cabeza de familia debería pensarse muy bien que cada vez que no vaya a asistir a las reuniones de la iglesia, que piense y reflexione si todos hicieran lo mismo. Nos encontramos en esta escena de José de Arimatea y Nicodemo, delante de la cruz donde estaba colgado nuestro Señor. Nos encontramos a los apóstoles, a los discípulos, que por miedo,
por cobardía actuaron como actuaron. Es decir, no fueron hombres, no estaban donde tenían que estar, cuando tenían que estar. Sí que estaban para la cena, eso sí se apuntaron. A comer todo el mundo se apunta, pero cuando hay que trabajar, cuando hay que liderar, cuando hay que sufrir, habían desaparecido. Otros tuvieron que tomar la iniciativa de atender el cuerpo muerto del Señor, porque los que eran suyos no estaban. La pregunta que cada uno de nosotros, los hombres, tenemos que hacernos es: ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿Al de los discípulos, que por cobardía, por miedo, por desinterés, por apatía, se fueron corriendo y no aparecieron? ¿O estoy con el grupo de que, aunque me cueste la vida, como es el caso de Nicodemo y de José de Arimatea, estoy donde tengo que estar, defendiendo lo que tengo que defender? En tercer lugar, encontramos al hombre de Dios delante del mundo. ¿Cómo se demuestra el valor del hombre cristiano delante del mundo? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en Filipenses 2:14 y 15 nos dice que hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Y de acuerdo a estos textos podemos deducir que el valor se demuestra conduciéndose cada uno de tal manera delante de los incrédulos que no seamos de reproche para el Evangelio. Y no ser de reproche para el Evangelio no quiere decir que hagamos todo lo que los incrédulos dicen que nosotros tenemos que hacer, y entonces les hacemos caso y les obedecemos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en muchas ocasiones los propios cristianos juegan a engañarse a sí mismos para hacer lo que quieren hacer con una justificación falsa tomada de la Escritura. Por ejemplo, ya os conté en una ocasión que, estando de visita en mi ciudad natal, coincidí con un hermano a quien le habían pedido sus vecinos que fuera con ellos el domingo a vendimiar, a lo que él gustosamente aceptó. Cuando yo le dije la razón de por qué, teniendo toda la semana para hacer esos trabajos agrícolas, tenía que ir el domingo, me dijo que su vecino trabajaba toda la semana y ese era su único día libre, con lo cual ese día libre que tenía el vecino, que era el domingo, le había invitado a él a irse a ayudarle a trabajar en la recolección de la uva. Por lo tanto, le pregunté por qué razón iba a violar el cuarto mandamiento de una manera tan fragante, y la respuesta que este hombre me dio es que era para dar buen testimonio a su vecino. Así que para dar buen testimonio a su vecino no tuvo ningún problema en violar el cuarto mandamiento. Fijaos que uno, lo creativo que puede ser uno y cómo puede manipular la Escritura para hacerle decir lo contrario a lo que está diciendo, para salir con nuestros intereses por delante. El testimonio lo damos, dice la Escritura, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, le guste al vecino o no le guste. Juan 14:15 dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos pretender dar un buen testimonio si violamos los mandamientos de Dios? ¿En qué medida vamos a ser luz y sal en este mundo si resulta que cuando le conviene al vecino, violando un mandamiento de la ley de Dios, yo hago lo que él me dice que tengo que hacer, porque eso es dar buen testimonio? Si os detenéis a analizar un poco las excusas que a veces ponemos, veréis que están en sintonía con este espíritu de buenismo humanista, pero no de cristiano. Como buenismo humanista es genial, eso es lo que hace la gente del mundo. Lo que pasa es que nosotros no somos de la gente del mundo, lo que pasa es que nosotros somos cristianos. Hay que ser valientes, por tanto, para decir no a una situación que contraviene los mandamientos o los principios bíblicos. Hay que ser valiente para decirle al vecino, al amigo, al primo, al hermano, a la madre o al padre que no cuando contravienen los principios bíblicos. Los cobardes dicen siempre sí. Los valientes analizan la situación y no se dejan llevar por sus deseos, sino por sus deberes. Esto requiere esfuerzo y sacrificio. Esa es la sangre de los valientes. Bienvenidos los valientes. Por fin hemos encontrado valientes. En cuarto lugar, vamos a ver el hombre de Dios en su trabajo. Aquí hay 7 aspectos en los que se manifiesta el valor del hombre en su trabajo, aunque hoy solamente nos dará tiempo a ver 3. Un verdadero cristiano considera su trabajo como una bendición de Dios. ¿Para qué debemos trabajar? Resulta que cuando empezamos a analizar las Escrituras, en Génesis se nos dice que Dios estableció el trabajo.
Se dice que Dios mandó a Adán que cuidara el huerto y lo labrara antes de haber caído, antes de pecar. Por lo tanto, en su perfección, Adán tenía que trabajar. No nos fue dado el trabajo como parte de la maldición que vino por la caída de nuestros primeros padres, como se ha empeñado la Iglesia Católica en predicar y la Iglesia Evangélica se ha creído. De manera que cuando alguien le pregunta, siendo incluso cristiano, todos creen que el pecado es una maldición. Eso te demuestra el estudio que tienen de las Escrituras, porque si se las leyeran, y solamente está en los primeros capítulos, ya entenderían que el trabajo se lo dio Dios al hombre antes de pecar. Sin embargo, el hombre vive para el deleite, vive para el placer, y el trabajo, por lo tanto, lo mira como una maldición. Esa es una visión antibíblica de la realidad, no es la visión de Dios, no es la enseñanza de la Escritura. El trabajo es una bendición que tiene que ser usada con el propósito de honrar a nuestro Dios y de proveer para los nuestros. Este es el propósito del trabajo, la honra de Dios y la provisión de nuestras familias. En segundo lugar, un verdadero cristiano ve el trabajo como un asunto de obediencia. Y la obediencia dice: 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. Un verdadero creyente recuerda el mandamiento y organiza su vida para que el día del Señor cumpla su propósito, un propósito que fue establecido en la creación, de manera que este día bendecido y santificado por Dios lo guarda con reverencia y solemnidad. Ya estuvimos viendo cuando dábamos este mandamiento que había 3 excepciones para este tipo de mandamiento. La primera tiene que ver con asuntos de necesidad, es decir, si no tengo otro trabajo y no me puedo mantener de ninguna otra manera que trabajando también el domingo, es un asunto de necesidad. Si no trabajo no puedo comer, y si no como me muero. En asuntos de necesidad está contemplado el que uno pueda trabajar. En asuntos de misericordia, si sales de tu casa y se le ha caído se ha roto o se ha incendiado la casa del vecino, tu obligación es estar ayudando a tu vecino. Médicos, policías, el ejército entran dentro de las categorías de necesidad y misericordia. Por lo tanto, ni los médicos pecan, ni el ejército peca, ni la policía peca, ni todo lo que se necesita para la infraestructura del ser humano peca cuando se contempla dentro de esas 2 categorías, necesidad o misericordia. Y la tercera opción es la de los pastores. Si alguien viola el día del Señor, son los pastores que tienen que trabajar. Pues evidentemente esa excepción también está hecha dentro del mandamiento, como ocurría en el antiguo pacto. Pero un verdadero creyente que no tiene esas 3 consideraciones, que no le afectan, sino que puede trabajar el resto de días de la semana, no se puede unir a los impíos que nos digan que tenemos que trabajar el domingo porque a ellos se les ocurre. Y no les pase lo que a esta persona que os comentaba en el ejemplo anterior. Un verdadero creyente recuerda el mandamiento y organiza su vida para que el día del Señor cumpla su propósito, un propósito establecido por Dios mismo en la creación. El resto de días de la semana los tiene que utilizar en las responsabilidades que le han sido encomendadas. Y tiene que saber diferenciar 6 días, un día, 6 días, un día, 6 días, un día. Esa es la agenda de la semana. Por lo tanto, los 6 días de la semana que tiene para cumplir sus responsabilidades, tiene que escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirle. Y el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios creó el trabajo, por tanto, con 3 propósitos. El primero, que le glorifiquemos por medio de nuestro trabajo. El trabajo no es una maldición, sino una forma en la que honramos a Dios. La segunda, para que beneficiemos a nuestra generación, porque haciendo el trabajo que hacemos también aportamos socialmente en el entorno donde vivimos. Y la tercera, para que nos beneficiemos a nosotros mismos y a nuestras familias. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36: a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y el autor de los Hechos nos dice, nos manifiesta precisamente esta particularidad, que David sirvió a su propia generación. David sirvió a su propia generación, mientras que un estafador o un vago no está sirviendo a su propia generación. Por lo tanto, aquí veis cómo el trabajo glorifica a Dios, el trabajo digno, claro, glorifica a Dios. 2 males que todo creyente debe evitar en este contexto. Debemos de tener cuidado para no asumir una visión equivocada de la verdadera espiritualidad, porque nos ponemos a ser espirituales y nos salimos de la bóveda de la iglesia. La verdadera espiritualidad. Hay ciertos creyentes que consideran que todo lo que es terrenal
es un mal necesario y por lo tanto no hay que prestarle atención. La Escritura dice que nuestra morada está en los cielos, con lo cual nosotros aquí, como vamos de paso, no tenemos que prestarle atención a nada de lo que sale a nuestro alrededor. Así que no le dan importancia a la profesión que tienen que realizar, porque en el cielo ninguna de las profesiones que tenemos en la tierra serán útiles. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos por estas cosas? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que hacer una carrera? ¿Por qué tenemos que especializarnos en nuestra profesión? ¿Por qué tenemos que usar años y años de estudio para hacernos unos buenos profesionales? Y ellos dicen que no hace falta esto porque lo que tú estés estudiando aquí en el cielo no te va a servir para nada. Sin embargo, la Escritura nos dice que tenemos que ser responsables para cultivar al máximo todas las capacidades que Dios nos ha dado, porque de este modo estaremos actuando correctamente en esta vida, en el lugar, en la posición que la providencia de Dios nos ha colocado. Dios ha repartido sus dones entre los hombres, nos ha dado capacidades. Ahora, con estas capacidades, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a desarrollar y vamos a hacer que sean útiles para nuestra generación, como ocurrió con David en el texto que leíamos, o simplemente vamos a ser unos vagos, unos ignorantes y no vamos a aportar absolutamente nada al entorno donde Dios nos ha puesto. Nuestra generación está educada, porque ese es el propósito de los políticos, para no pensar. Cuanto menos pienses, más manipulable serás y mejor te podré engañar. Cuanto menos conocimiento tengas de las cosas, mejor podré engañarte. Desde pequeño el niño ha sido sentado frente al televisor y el televisor llena su mente de basura y le reduce su capacidad de razonar, porque todos lo dan mascadito, no tiene que pensar, todos lo dan mascadito, y entonces, como lo dice en la tele, como lo dicen las noticias, lo que dice es una verdad absoluta, cuando es completamente falso. Si se pasa mucho tiempo delante del televisor o con internet o con el ocio sin control, lo que estamos fomentando hoy es una actitud, una disposición, un carácter completamente opuesto al valor, al sacrificio y a la responsabilidad que se espera de un hombre cristiano. Estamos fomentando exactamente lo contrario. Estamos fomentando que sea un inútil de adulto, y además con el beneplácito de sus padres. El creyente debe comprender que tiene que amar a Dios con toda su mente, dice la Escritura. Por eso debe alimentar su mente. Y aquel que no lo hace está pecando contra Dios, porque la Escritura nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, y sigue para adelante, pero la mente es importante. Por lo tanto, para amar al Señor con toda mi mente, tengo que estudiar, tengo que pensar, tengo que razonar, tengo que conectar las doctrinas con las cosas de la vida. Dios me ha dado la capacidad, pero es mi responsabilidad desarrollarla. Y esto requiere esfuerzo por mi parte. El Espíritu Santo no va a venir, me va a iluminar y voy a ser un teólogo o un erudito en física cuántica. No, si no estudio, seré simplemente un cero. Un ejemplo lo vemos en Timoteo. Dios le llamó para predicar la palabra. Timoteo tenía un don para poder hacerlo, pero eso no era suficiente, porque Timoteo tenía la responsabilidad de ejercer ese don. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Algo tienes que hacer. Es decir, para desarrollar el don que te ha sido dado, para que cumplas tu función, para que cumplas tu ministerio, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que equiparte, tienes que hacer uso de todos los recursos con los que el Señor te ha dotado, te ha capacitado. Ocúpate también en la exhortación y en la enseñanza. Ejerce todas esas capacidades que el Señor te ha dado para que seas útil a tu generación. La predicación de la palabra es un don, pero también es una ciencia. Es un don porque Dios lo da, y es una ciencia porque si no estudias, tú no te puedes poner delante del púlpito en una iglesia normal a predicar la palabra. Tienes que estudiar. Es un don y una ciencia porque se perfecciona a través de ciertos principios que todo aquel que ejerce este oficio sabe que tiene que poner en práctica, y tiene que esforzarse y tiene que seguir avanzando para que la palabra de Dios sea expuesta en toda su magnitud, de acuerdo a todas las capacidades que el Señor nos ha dado, y que tienen que ser puestas a trabajar para que el sermón pueda ser escuchado de una manera
legible, de una manera audible y de una manera comprensible por todos nosotros. Pero eso requiere un esfuerzo. ¿Vamos a predicar en el cielo? No, no vamos a predicar en el cielo. Pero mientras que permanezcamos en este mundo, tenemos que ocuparnos de las cosas que Dios nos ha mandado. Y esto ocurre con cualquier otra capacidad que Dios nos ha dado. Ingenieros, albañiles, mecánicos, transportistas, da igual, médicos, da igual. Tenemos que ejercer las capacidades que Dios nos ha dado en el mundo y en el contexto donde nos ha puesto. El problema del perezoso es que pasa mucho tiempo en su vida con el ocio y disfrutando con el ocio, y no quiere nada más que tenga que ver salvo con el ocio, con lo cual deja de hacer lo que debería estar haciendo para ayuda de su familia, para formarse él mismo y para contribuir a su generación. Su prioridad es el ocio, lo que le dicta su corazón es el ocio, y en absoluto tiene en cuenta la responsabilidad de lo que Dios ha puesto bajo su mano. En segundo lugar, debemos estar muy atentos a las modas sociales. Las Escrituras nos enseñan a luchar contra la tendencia de esta generación que pretende trastornar por todos los medios los designios divinos. Nos enseña la Escritura a luchar contra la pasividad, nos enseña a luchar contra el descuido, nos enseña a luchar contra la desidia, y nos enseña todas estas cosas, y ahora me estoy refiriendo a los maridos, para que nuestras esposas no tengan que decirnos mañana: si yo no lo hago, nadie lo hace. Si en tu casa escuchas esta palabra, más vale que te pongas a estudiar las Escrituras y a saber qué es lo que tiene que hacer un hombre cristiano. Si tu esposa dice: si no es por mí esta casa no sale adelante, más vale que tomes buena nota, porque estás siendo un irresponsable. Así que toma buena nota. Es más, si tu mujer no te lo dice, pero tú sabes que lo piensa, ya puedes empezar a actuar de inmediato para que tu hogar sea lo que Dios ha previsto que sea, y desde luego no caigas en los lazos de Satanás. Ya nos introduciremos más en este asunto cuando veamos de qué manera las mujeres fueron las primeras en ir a visitar el sepulcro del Señor y cómo fue a ellas a quienes primeramente el Señor se les apareció. Pero todo esto nos debe servir de ilustración para ver cuál es la posición que ocupa el hombre y cuáles son sus responsabilidades, cómo el hombre tiene que estar donde tiene que estar, con valor, con firmeza, y enfrentándose a los 1000 enemigos que tiene, liderando su casa, liderando la iglesia y liderando aquellos entornos donde Dios le ha puesto. Así que si eres un hombre y necesitas actuar con valor ante la lucha diaria de tu propia carne y ante la lucha diaria de tus responsabilidades, recuerda también que la base de este valor lo tenemos en la obra redentora de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo para los hombres, es también para las mujeres, pero aquí estamos hablando del valor, identificándolo como una necesidad, como un requisito imprescindible del hombre cristiano en las actividades en las cuales está inmerso. Tanto Nicodemo como José de Arimatea supieron valorar la gran obra de redención, y a pesar de la gran pérdida que sufrirían por tomar la iniciativa de atender el cuerpo muerto de su maestro, actuaron con determinación y evidenciaron la obra del Todopoderoso que el Espíritu Santo había hecho en sus corazones. Como lo tuvieron claro, como la doctrina estaba bien agarrada, aunque eso les costó bastante tiempo entenderlo, cuando lo entendieron y se dio una circunstancia donde podían llevar a cabo el propósito por el cual habían sido llamados, actuaron con valor, actuaron con integridad, y no les importó todo lo que iban a perder con esa decisión, sino que actuaron directamente. Y esto ocurre, si empezáis a analizar todos los personajes que aparecen en la historia bíblica, ocurre con todos y cada uno de aquellos a quienes el Señor nuestro Dios ha llamado. Abraham, ¿no lo llamó Dios de Ur de los Caldeos, siendo un auténtico idólatra, y lo llevó a ser un fiel defensor de su causa? Abraham, el padre de los creyentes. ¿Qué podemos decir de Moisés? Como Dios en su providencia lo puso dentro del palacio de Egipto, como fue un hombre altanero y como Dios lo llamó aparte y lo hizo estar 40 años en el desierto cuidando cabras para hacerle el hombre más manso del mundo, y entonces poder dirigir a su pueblo. Lo vemos con David, como el Señor lo estuvo
llevando para hacerle un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que se pudiera enfrentar a las adversidades. Con Daniel, con los apóstoles, con el apóstol Pablo, que dice: todo lo tengo por basura con tal de servir a mi maestro. Tenemos un montón de ejemplos que aparecen en las Escrituras de hombres con valor, y aparecen precisamente por esto, porque a pesar de sus pecados, de sus caídas, el perfil que vemos en todos ellos son hombres con valor, que supieron liderar dentro de la providencia de Dios y en el contexto que Él les había puesto, supieron liderar todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios y la gloria de su nombre. El valor, por tanto, no nos lleva a sentarnos a llorar como niños. Tampoco nos lleva a pasar el tiempo entreteniéndonos como los ancianos. No, ni somos niños ni somos ancianos. Somos hombres y tenemos que actuar con valor. Tenemos que afrontar nuestros propios errores. Tenemos que afrontar las deficiencias de nuestro pasado. Tenemos que reconocer si hemos pecado delante de nuestras esposas por no liderar nuestro hogar y por no liderar lo que nos toca en la iglesia. Tenemos que reconocer nuestro pecado y pedir perdón delante de Dios y delante de nuestras esposas, suplicando al Altísimo que nos ayude a corregir nuestras vidas. Tenemos que poner cada cosa en su sitio en nuestro hogar y recurriendo para todo a la obra redentora de Cristo. Él es quien nos enseña cómo tiene que ser un hombre cristiano, un hombre con valor, un hombre entregado a las responsabilidades que la Escritura le atribuye. Es Cristo quien nos da el ejemplo de un verdadero hombre, un hombre enfrentado al mundo que le tocó vivir, sin miedo al hombre, comprometido con el Evangelio y viviendo delante de Dios, en continua dependencia de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer con los errores que hemos cometido es arrepentirnos de estas cosas y asumir delante de Dios ese reconocimiento y el ver cómo vamos a cambiar en el futuro. Tenemos que actuar como hombres, dirigiendo nuestro hogar, proveyendo con sabiduría y con amor lo que nuestro hogar necesita, tanto a nivel material como emocional como espiritual. Ya sabemos el consabido versículo que nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que fueres. Pero es que eso lo tenemos que aplicar. Tenemos que ser fuertes y valientes, no delante de un zoo donde debemos hallar a los osos y a los leones en sus jaulas. No, tenemos que ser fuertes y valientes en todas las vicisitudes en las que nos encontramos cada día, liderando nuestro hogar, liderando a nuestros hijos, liderando a nuestra esposa, liderando en la iglesia, con amor y sabiduría. Con amor y sabiduría. Porque para que la iglesia cumpla su función y lleve a cabo su propósito, necesitamos hombres responsables. Porque si no, no seremos iglesia. Si no, no estaremos haciendo ni cumpliendo nuestra responsabilidad. Este es el testimonio que nos ha quedado de Nicodemo. Un hombre que asumió su papel con valor, un hombre que asumió su papel con entereza, que estuvo cuando había que estar y que no tuvo miedo para hacer aquello que él consideró que era su deber como discípulo de Cristo. Y aún enfrentándose al despojo de sus bienes, a la marginación social o incluso a la muerte, este hombre determinó ayudar solemnemente al cuerpo muerto de nuestro Señor por amor a la fe y al Evangelio. Y eso es lo que nos queda a nosotros como testimonio y como ejemplo. Vamos a terminar en oración.